panel, Transformaciones para innovar, aprender y emprender. Jacobo Tovar Caicedo, director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Confandi. Carlos Mauricio Vázquez Páez, director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Compensar. Ana María Londoño Rivera, jefe del programa de la Universidad de los Niños EAFIT. Modera este panel Marisabel Mejía Jaramillo, ejecutiva senior de la Dirección de Innovación Digital del Estado, CAF. Tenemos un pequeño cambio de último minuto porque Marisabel Mejía no nos va a poder acompañar como moderadora de este panel por unos problemas de salud. En su reemplazo nos acompañará Natalie Gervasi, quien es periodista de formación con más de 20 años de experiencia en la banca multilateral, así como en los sectores público y privado en América Latina. Ha trabajado en el campo de la comunicación estratégica, la planificación y el desarrollo institucional, con especial foco en el diseño de programas de formación para la gestión pública y el periodismo. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar conectados en esta primera jornada del Festival Educativo Enseñar, Aprender y Hacer en Tiempos de Cambio. Es más que oportuno este festival, así que muy agradecida con todos los organizadores y por todos los participantes. Ahora nos toca en esta primera jornada hablar un poco de lo que son las transformaciones para innovar, aprender y emprender. Entonces vamos a tener 45 minutos con 3 panelistas de lujo. Yo estoy muy agradecida de poder estar aquí. No me tocaba a mí, estoy haciéndole la suplencia a mi colega Marisabel Mejía, que lamentablemente tiene un problema de salud, y por eso aparecí como jugadora emergente, como dicen en el béisbol. Yo trabajo en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, específicamente en la Dirección de Innovación Digital del Estado, y a nosotros nos interesa promover todo lo que tiene que ver justamente con la innovación. Ojalá la innovación desde el sector público, pero también entendemos que es necesario innovar desde otros actores, desde otros sectores, para ayudar al Estado a hacer mejor su rol. Entonces, sin más preámbulos, quiero que esta conversación fluya con nuestros 3 panelistas de lujo. Tenemos a Jacobo Tovar Caicedo de Confandi, a Ana María Londoño de AFIT y a Carlos Mauricio Vázquez de Compensar. Y la idea es escuchar la experiencia que tiene cada uno, tanto en su trayectoria profesional como sobre todo en la institución que representan, en lo que han hecho para ayudar a impulsar justamente esa innovación y que quienes están estudiando tengan las habilidades y los conocimientos para poder no solamente adquirir ese conocimiento, sino lanzarse al mundo del emprendimiento en esta situación tan adversa, además en estos momentos, donde la tecnología es un habilitador, la tecnología no es un fin, pero que ayuda justamente a todos estos procesos de cambio que son más que necesarios en estos momentos. Entonces, sin más preámbulo, muchísimas gracias a nuestros tres invitados de lujo el día de hoy, y quiero empezar contigo, Jacobo. Primero te quiero presentar. Tú estás en Confandi desde el 2014 y estudiaste Economía y Ciencias Políticas en Emory University, y además tienes un máster en Administración de Negocios de la New York University. Además tienes una amplia experiencia en el sector financiero, has sido miembro de juntas y consejos directivos de reconocidas empresas y gremios de Colombia y también de la región. Por ejemplo, Andi Seccional Valle del Cauca, Asocajas, Confandi, Colombina, en fin, un montón de otras instituciones. Y entiendo que tu trabajo ha estado dirigido sobre todo a contribuir para cerrar o tratar de cerrar las brechas sociales y la construcción de una sociedad equitativa e incluyente y el desarrollo sostenible del Valle del Cauca. Así que con esta presentación yo quiero un poco que nos cuentes, porque entiendo que Confandi ha logrado desarrollar una cultura interna de innovación. O sea, hacia adentro han buscado tener toda una gestión de información y de conocimiento que ha permitido fortalecer todos los procesos y en especial el proceso de la educación. Y entiendo que hace un tiempo ustedes empezaron a medir los impactos en la educación o de la educación y han encontrado dentro de los resultados no solo que se ha mantenido la permanencia escolar de los estudiantes, sino que también una vez que los estudiantes salen de los colegios, de la red de ustedes, ellos estudian la carrera que quieren y además lo logran al año siguiente de salir del colegio. Y lo logran también en la universidad que desean. Es decir, se reúnen varios factores de deseo y se cumplen por parte de los estudiantes. Además, ustedes han logrado fortalecer
todo lo que es la educación que dictan gracias a una serie de diferentes convenios que han establecido con diferentes instituciones, como por ejemplo el TEC de Monterrey. Entonces, con todo esto de antesala, lo que quisiera un poquito que nos cuentes es cómo Confandi ha logrado transversalizar esta cultura de innovación, de emprendimiento y de tecnologías para fortalecer la educación, ¿no? ¿Cuáles han sido, crees tú, o tienen diagnosticado ya las claves del éxito para lograrlo? Bueno, muchas gracias, Natalie. Primero que todo, un saludo a todos los que nos acompañan en este conversatorio y pues sobre todo a Ana y a Carlos Mauricio que hacen de pares acá en el conversatorio conmigo. Yo diría que lo más importante, es una pregunta muy amplia, pero me gustaría arrancar quizá por el principio. Y el principio es realmente cuando una organización tiene un propósito. Yo creo que es importante arrancar con un propósito que canaliza y logra de alguna manera u otra alinear a todos los actores de la organización, valga la redundancia, en un propósito común. Nosotros trabajamos muy fuertemente en Confandi en hallar cuál era el propósito de la organización. Y este fue un proceso que arrancamos hace algunos años y que no fue un proceso, digamos, de un grupo muy pequeño de pensadores de la organización que nos pusimos a diseñar un propósito y mandamos un comunicado corporativo o un memo diciéndole a la gente de ahorita en adelante el propósito de esta organización es X, sino que nació incluso desde las personas que trabajan en la organización en un mapeo de todo el mundo diciendo cuál era su propósito de vida, qué querían con su vida y cómo querían que donde trabajaran tuvieran unos propósitos parecidos, similares, que alinearan la vida personal de la persona, sus ambiciones, qué quiere hacer con su vida con el propósito de la organización. Y después de muchas interacciones, logramos un propósito, digamos, que nos articula a todos en Confandi, y es vivir apasionados por la armonía de nuestras familias afiliadas, y además de eso, por la sostenibilidad de nuestras empresas afiliadas. Y en ese orden de ideas digamos, un propósito que aglutina las diferentes necesidades de nuestros colaboradores y además de eso, las necesidades de nuestras digamos, dos grupos grandes de interés, los principales, que son los afiliados como familia y los afiliados como empresas. En ese orden de ideas tenemos a un grupo humano muy comprometido con que ese propósito corporativo se cumpla, porque además de eso es un propósito que está muy vinculado con cada uno de los individuos que trabajan en la organización. Concentrémonos en la armonía de las familias. Obviamente, como el tema de educación y todo lo que tenemos muy claro es, digamos, uno de quizá la herramienta más importante, el factor más importante en el desarrollo social, en el progreso social que pueda tener una persona, y en eso pues obviamente nos hemos enfocado mucho porque sabemos que es el gran disparador de una mejor calidad de vida hacia el futuro, digamos, el tema de la educación. Ahí tenemos varias cosas que hemos venido trabajando en el tema de educación, digamos, desde el punto de vista de la armonía familiar, sobre todo la armonía de nuestros afiliados, para que cada vez progresen más. Yo diría que ahí nos hemos enfocado mucho en innovación en varios frentes. El primero de todos, digamos, tenemos nosotros 12 colegios, estamos en un sistema educativo que abarca una educación continua para toda la vida, o sea, estamos trabajando desde primera infancia, trabajando primaria y secundaria, y estamos en educación terciaria. Tenemos, digamos, en nuestros colegios Confandi, educación primaria, secundaria, más o menos unos 10.500 estudiantes. En primera infancia podemos estar atendiendo 3.500 niños y niñas, y en educación terciaria podemos incluso tocar la vida más o menos de unas 50.000 personas. Digamos que lo primero y más importante en este sistema es poder compartir experiencias significativas a lo largo de esa cadena de educación. Yo creo que quizá no hay mejor elemento en temas de innovación que los docentes y los mismos estudiantes puedan compartir esas experiencias significativas a lo largo de la cadena y que se vuelvan, digamos, centros de excelencia en algunas partes de la cadena educativa de Confandi para compartir información con el resto.
¿Eso qué hace? Eso hace, digamos, una polinización cruzada de experiencias en los diferentes colegios, en los diferentes ambientes, que hace que el sistema como un todo propenda hacia la mejora basado en esas experiencias que estamos recolectando a lo largo de la cadena. Eso me parece muy importante decirlo porque yo creo que esa es de las principales claves de éxito en el sistema de educación Confandi. Lo segundo es que hemos identificado precisamente en esas experiencias significativas un foco muy importante, o identificamos hace algunos años un foco muy importante en todo lo que tiene que ver precisamente con ciencia, tecnología, innovación en uno de nuestros colegios, en el Colegio Confandi Calypso, pues que ahorita está en las noticias porque pues lastimosamente fue vandalizado como parte de los hechos lamentables que han venido ocurriendo en Cali. Pero en ese colegio, desde hace algunos años, se creó, digamos, una fortaleza en todo el tema de ciencia, tecnología e innovación que hemos empezado también a irrigar en todo el sistema educativo Confandi. Me parece muy importante también porque pues, obviamente esa es la base eventualmente de poder hacer innovación en los currículos académicos y además de eso, digamos, estar muy a tono quizá con las necesidades de estos nuevos emprendimientos, estas nuevas oportunidades de empleabilidad que existen en el mundo, que muchas están basadas en ciencia, tecnología. ¿Y a qué me refiero yo aquí? Me refiero a que es un centro de excelencia que tenemos nosotros para lenguajes de programación, temas de robótica, e incluso nuestros estudiantes participan en diferentes ferias, diferentes competencias nacionales e internacionales que tienen que ver con programación, con robótica y además de eso con excelentes resultados. Y hemos competido a nivel universitario con estudiantes pues, de todavía que están en colegios Confandi. Otro tema muy importante es precisamente el tema de la, digamos, del rompimiento de las barreras que existen cuando uno habla precisamente de ciencias, tecnología, innovación, matemáticas, con ese tema de que suelen ser experiencias o digamos carreras eventualmente muy para hombres, y nosotros nos hemos puesto a la tarea de la inclusión de las mujeres en este tipo de carreras también. Nos parece muy importante, hemos aprendido que cuando uno tiene todavía esas trabas, esas preconcepciones, este tema de tecnología, ciencia, es un tema muy masculino, pues está dejando ni más ni menos que al 50% de la población de una manera marginada de este tipo de educación. Y además de eso está dejando al mundo sin la capacidad de innovación, sin la capacidad de emprendimiento en estas tecnologías que tiene la mitad de la población, que son las mujeres. O sea que hemos trabajado también mucho en el poder incluir a la mujer en este tipo de formación y que participen de tú a tú en nuestras aulas educativas, hombres y mujeres, niños y niñas, trabajando en el tema de ciencia, tecnología y matemática, etcétera. Como tú bien decías, hemos hecho también algo muy importante que es medir lo que estamos haciendo. Nos pusimos a la tarea de medir el impacto que tiene nuestro sistema educativo y no, obviamente estamos empezando a medir eso, pero nos hemos dado cuenta que el sistema educativo Confandi tiene unos valores agregados a la hora de la posibilidad que tienen nuestros estudiantes de ingresar a programas de educación terciaria, sea universitario o técnico, y hemos visto que tienen mejores posibilidades nuestros estudiantes que estudiantes de otras instituciones educativas de ingresar a la carrera de su escogencia, de permanecer en esa carrera más tiempo y poderse graduar, e incluso de acceder a becas de las universidades locales nuestras, cosa que nos agrada muchísimo porque pues, obviamente sabemos que eso es parte de la fortaleza que tiene el sistema educativo Confandi. Y lo otro, quizá igual de importante, es que también medimos cuál es el tiempo de permanencia cuando hacemos rutas de empleabilidad con nuestros estudiantes, cuál es el tiempo de permanencia promedio de una persona que ha pasado por el sistema Confandi versus otros sistemas, y nos hemos dado cuenta que el tiempo de permanencia en personas que están saliendo a la fuerza laboral
es mucho más alto cuando pasan por el sistema Confandi que cuando están pasando por otros sistemas paralelos. Y adicionalmente a eso también, ¿cuántos emprendimientos de estudiantes Confandi que tenemos allá afuera están viendo la luz del sol? Y tenemos unos indicadores interesantísimos. Tenemos de más o menos unos 6.000, el año antepasado, de 6.000 propuestas de emprendimiento, 26 propuestas todavía, 26% de las propuestas todavía están activas. Pasaron de planes de negocio a emprendimientos. Son emprendimientos que siguen andando con todas las dificultades que hemos visto pues en este último año y medio. Cosas que nos hacen sentir muy orgullosos de lo que estamos haciendo de alguna manera, de poder usar la educación para el progreso social y obviamente el progreso económico de la región. Muchísimas gracias, Jacobo. Aquí rescato como dos cosas, ¿no? Por un lado, todo el trabajo interno que hicieron ustedes de conectarse con todos sus colaboradores y entender realmente que esto tiene que ver con los valores compartidos, ¿no? Los valores individuales de cada uno, de identificarse en el sitio de trabajo. Y por otro lado, de buscar no solamente romper barreras, sino medir lo que se está haciendo para poder fortalecer esos espacios innovadores que ustedes están proponiendo, como es la inclusión de mujeres, como fortalecer todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y las matemáticas, para dar herramientas a los jóvenes que hoy en día se enfrentan a un futuro muy incierto. Y qué decirlo además en estos tiempos de Colombia tan particulares, pero sobre todo en un entorno donde además la pandemia nos mostró que los temas de transformación digital son importantísimos, que la tecnología vino para quedarse definitivamente y hay que incorporarlo en nuestras vidas de la mejor manera para no ser esclavo de la tecnología, pero sí sacarle el mejor provecho. Así que felicitaciones por todo lo que nos has compartido y ahora seguimos la conversación contigo, Jacobo. Ahora quiero presentarles a Ana María Londoño. Ana María es directora de la Universidad de los Niños EAFIT. Ella de formación es ingeniera de diseño de producto y magíster en estudios humanísticos y tiene énfasis en estudios del lenguaje de la universidad EAFIT. Ha sido parte de la Universidad de los Niños desde su origen en el año 2005 y actualmente está liderando este programa dirigido a los niños. Hace parte del comité directivo de la Red de Popularización de la Ciencia y también es asesora en temas de apropiación social del conocimiento. Ha estado involucrada en el desarrollo de estrategias de educación y comunicación de la ciencia para niños, jóvenes, maestros escolares y profesores universitarios. Ana María, muchísimas gracias por ser parte de este panel y compartirnos tu experiencia. Voy directo un poco como a plantearte la pregunta, ¿no? Evidentemente la Universidad de los Niños es un programa que tiene la Universidad EAFIT y que propicia el acercamiento de los niños y jóvenes al conocimiento científico producido en la universidad. Entonces se logra articular la educación primaria y secundaria, incluso hasta la educación media, con la producción académica universitaria y desarrollar en niños y niñas competencias que son diferenciadoras y que les permitirán adaptarse mejor al cambio. A mí me hubiera encantado estudiar ahí. ¿Qué papel entonces juega la tecnología y la innovación en el desarrollo del pensamiento crítico en los niños y en las niñas? Y por otro lado, ¿cómo todo esto les va a servir en el futuro a estos miles de niños que están pasando por allí y que salen del programa de la universidad? O sea, ¿qué herramientas les están dando? ¿Para qué y cómo va a cambiar sus vidas el haber estudiado en este programa? Bueno, no, muchas gracias a ti, a Socajas, y un saludo muy especial pues para Jacobo y Carlos, que esperamos tener aquí una conversación a tres voces y a tres experiencias que respondan a estas expectativas, pues, y a un momento histórico único. Bueno, Universidad de los Niños, primero en plural. Hay muchas universidades de los niños en el mundo. Nosotros surgimos como una respuesta a la pregunta sobre si el ser humano aprende durante toda la vida, pues qué sentido tiene un poco que las universidades solo ocupen una parte de esa vida. O sea, cómo nosotros realmente abrimos las universidades y abrimos las universidades desde el conocimiento académico e investigativo a otros públicos. Esto responde, pues, por supuesto, al aprendizaje a lo largo de la vida y empiezan a nacer iniciativas en contextos específicos, con universidades específicas y digamos con unas características culturales que responden a necesidades puntuales. Y así nace la Universidad de los Niños EAFIT hace 16 años.
Nosotros tenemos, digamos, una articulación directa con un fenómeno, pues, global, pero que tiene un término bastante local, que es apropiación social del conocimiento. ¿Cómo dinamizamos, cómo hacemos posible que la relación de la ciencia y la sociedad sea una relación recíproca, sea una relación democrática, participativa y sea una relación crítica? Luego, la manera en la que nosotros abordamos esa pregunta, lejos de responderla, por supuesto, es generar un programa que enlace distintos estamentos y distintos momentos de la construcción del conocimiento. Nosotros tenemos en el campus de AFID un proceso en el que los niños desde los 8 años y hasta los 16, 17 años viven unas experiencias de encuentro con investigadores, con sus trabajos, con sus preguntas, con los dilemas que plantea la ciencia en este momento, y van adquiriendo, digamos, esas habilidades científicas. Luego, nuestro hacer básico es transformar ese conocimiento científico en experiencias de aprendizaje que le aporten a 3 asuntos en particular. El primero es que nosotros reconocemos a los niños como unos interlocutores absolutamente inteligentes y curiosos, y fomentamos esa curiosidad, mantenerla viva. Lo segundo es cómo los procesos formativos, cómo el proceso de aprendizaje, pues finalmente es un proceso perdurable y sobre todo es un proceso gozoso. Cómo hacemos del conocimiento, nuestro rector decía, cómo hacer del conocimiento una aventura y no una tortura. Y finalmente, cómo este proceso pues alimenta y enriquece el pensamiento crítico. Cómo tenemos finalmente digamos, una sociedad que se relaciona de manera mucho más crítica con todo lo que sucede, con el conocimiento y con todas las dimensiones pues de nuestra relación. Por aquí han pasado muchas cosas y digamos que la riqueza de la apropiación social es que permite manifestaciones pues como muy diversas. Nosotros nos inspiramos en las preguntas que tienen los niños y encontramos la vigencia de esas preguntas en el mundo científico para desarrollar estas experiencias. Aquí tenemos más o menos 30.000 niños que han pasado por el proceso, tanto en campus como en otras alianzas con Confama, con CAFAM, con la gobernación, con la alcaldía, con Sura. Bueno, cómo esta, digamos, esta articulación de la academia con la educación pues va enriqueciendo distintos programas, distintas estrategias y distintos públicos. Creo que me gustó mucho la metáfora que usa Jacobo, la polinización cruzada, porque un poco se trata de eso, se trata de la manera en la que la academia se involucra activamente con la educación y cómo la educación básica y media pues también transforma el quehacer científico. Sería injusto con el proceso decir que esto no ha transformado a nuestros investigadores, porque efectivamente lo ha hecho. Tenemos, digamos, muchísimas anécdotas, reflexiones y también pues cambios pedagógicos e incluso pues dilemas de la ciencia que han venido de la voz y de la mano de que los niños lleguen a nuestro campus. Este es como un contexto inicial, porque la pregunta luego vuelve y nos abre una gran caja de Pandora. Lo primero es entender, pues creo, a qué nos referimos cuando hablamos de pensamiento crítico, ¿cierto? Es un tipo de pensamiento, hay muchos más. Este es un pensamiento racional, es un pensamiento lógico, es un pensamiento que facilita, digamos, distintas acciones, es un pensamiento que nos lleva a reflexionar, que nos facilita tomas de decisiones mucho más informadas, que nos permite resolver problemas, pero que además tiene unas características, o digamos que aquellas personas que nosotros describimos como personas que son críticas, pues se caracterizan porque se detienen ante los supuestos,
y van a lo que subyace a los supuestos sobre las ideas, sobre los valores, sobre las creencias, porque son personas escépticas, digamos, que están dispuestas a cuestionar, a debatir, a conversar, a buscar más información que alimente, digamos, su bagaje frente a alguna decisión pues, o alguna resolución. Que tengan conciencia del contexto, digamos que aquí entendemos que el contexto nos habla de un tiempo, de un lugar, de un modo. Estas son personas pues que además imaginan y exploran soluciones y oportunidades, ¿cierto? Eso es como entenderíamos el pensamiento crítico. Luego, ¿qué pasa con las tecnologías? Las tecnologías han llegado a cambiar todo, finalmente han transformado nuestra cultura, transforman no solamente la manera en la que accedemos a la información y el conocimiento, que son cosas distintas, sino también la manera en la que interactuamos como seres humanos. Entonces, creo que aquí se nos abre un escenario de oportunidad maravilloso como programa y sospecho pues que este cambio que tuvimos que hacer en el marco de la pandemia trae muchas cosas que llegan para quedarse. No imaginábamos que podíamos tener estos formatos, no imaginábamos que íbamos a tener esta diversidad de herramientas para acceder al conocimiento, pero además que esta diversidad de herramientas iba a desarrollar este tipo de habilidades. Entonces aquí lo que tenemos es como un matrimonio muy fértil de espacios pues, de desarrollo. Requiere, por supuesto, una preparación de los docentes, requiere disposición de los estudiantes, pero a la larga lo que nos va a traer finalmente es como unos complementos maravillosos para formar este tipo de habilidades. ¿Qué hacemos nosotros o en qué se basa esto, digamos, concretamente? Se basa en dar suficiente información para que nosotros cuando afirmamos que niños, niñas, jóvenes son sujetos legítimos, interlocutores legítimos de la construcción de conocimiento, es que podemos, digamos, retirar de nuestro lenguaje que haya que traducir, infantilizar o reducir contenidos. No, eso no es necesario porque los contenidos traen toda la riqueza y estamos a la altura de ellos. Lo que sí es que hay que ofrecerlos de una manera interesante, de una manera clara, de una manera rigurosa. Entonces, a eso un poco nos hemos dedicado a nosotros. ¿Qué se espera o qué trae en el futuro o qué nos ha traído a nosotros la experiencia? Digamos que nos ha traído, pues, y esto digamos que es coherente también con lo que presenta Jacobo y seguramente con lo que ha vivido Carlos, y es que estos procesos continuados y procesos que son muy cuidadosos de la relación que tenemos con el conocimiento, cargan una inercia que permite asegurar unos futuros, digamos, mucho más cercanos pues a estudios secundarios, a estudios que permiten o que garantizan pues unos bienestares distintos. En nuestro caso, recientemente en un estudio comparativo con el ICFES, logramos evidenciar mejoras también, digamos, en resultados de pruebas estandarizadas, es decir, un poco salir como de esa visión de que nosotros, si gozamos el conocimiento, no somos tan buenos en pruebas. Realmente ambas cosas pueden suceder y tal vez incluso podamos empezar a relacionar, aquí meteríamos un componente adicional que es la emoción, ¿cierto? Cómo esa emoción también fomenta ese pensamiento crítico y eso mejora pues nuestro desempeño académico. Presentamos también estos casos de que las mujeres tengan un acceso mejorado, pues digamos, y que sus resultados también se visibilicen y sobre todo como desmitificar que haya que mostrar unos u otros contenidos según el género, sino todo lo contrario,
¿cierto? Igual capacidad, igual oferta, igual interacción con el conocimiento. Entonces, para no extender más y poder enriquecer la conversación más tarde, pues esto serían como unas puntadas iniciales de esa pregunta que realmente nos ocuparía mucho más. De aquí un poco también rescato, Ana María, que la educación ha dejado de ser esta cosa magistral que vivimos nosotros, ¿no? Es decir, llegaba un profesor, se sentaba, nos dictaba un aula, a veces ni siquiera había espacio para preguntas, ¿no? Uno absorbía eso y uno tomaba eso como la gran verdad. Y ahora lo que hay que promover justamente es como las preguntas, las dudas, darle la vuelta para entenderlo tal vez desde otras perspectivas también. Entonces una visión como mucho más integral del conocimiento para poder tener ese goce, como decías al principio de la intervención. Y la tecnología, bueno, digamos, ayuda en esto, pero también es necesario no hacer diferencias entre diferentes públicos. Es decir, no porque sean niños, no porque sean jóvenes, no porque sean mujeres. Es decir, a todos les podemos llegar de la misma manera para obtener unos resultados diferentes en lo que hemos venido haciendo hasta ahora en educación. Muchísimas gracias, Ana María, y ahorita vamos a seguir con esto si el tiempo nos los permite. Y ahora, Carlos Mauricio, muchísimas gracias. Carlos Mauricio Vázquez Páez es el director general de Compensar. Tiene una trayectoria de 22 años ocupando diferentes cargos como gerente de tesorería, director de distintos proyectos especiales, subdirector de relacionamiento con el cliente. Es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y especialista en finanzas de la Universidad de los Andes. Tiene un posgrado en gestión de organismos de seguridad social en el Centro Nacional de Estudios Superiores de Seguridad Social en Saint-Étienne, Francia, y en el 2014 además cursó el programa de liderazgo TBL, es decir, Transformative Business Leadership, en el Centro de Liderazgo y Gestión. Entonces, llegando a la pregunta después de haberte presentado, Carlos Mauricio, Compensar es una entidad que ha logrado incorporar esa cultura de transformación tecnológica, de innovación y de gestión de conocimiento en sus distintos procesos. Ha logrado también generar círculos virtuosos entre los distintos sectores, como es el caso de la educación, el empleo y el emprendimiento. ¿Cuáles consideras que son las claves para generar en la institución que diriges estas conversaciones intersectoriales y que fortalecen el desarrollo en los territorios, pero también la empleabilidad y el emprendimiento? Y de una vez te hago una segunda pregunta. De acuerdo a tu experiencia y conocimiento, ¿cuáles son las competencias o las capacidades que debe tener una persona para ser requerida en estos trabajos o oficios del futuro? Esto que decimos que todavía no existe, pero que sabemos que va a existir muy pronto, ¿no? ¿Cómo crees que el sistema de compensación familiar puede ayudar al desarrollo de estas competencias? Bueno, muchas gracias, Natalie, por la pregunta. También un saludo a mis compañeros de panel, Jacobo y Ana María, y a todos aquellos que están observando este panel. Yo quiero arrancar por contar un poquito el contexto de Compensar, porque creo que explica mucho mejor la respuesta. Nosotros hace ya un buen tiempo, digamos, trascendimos el concepto de ser una caja de compensación para entendernos como una plataforma integral de bienestar. Eso, en términos prácticos, lo que queremos representar con eso es que tenemos una misión de prosperidad colectiva que se basa o se concreta en 3 elementos para nuestros afiliados: tener afiliados sanos, productivos y felices. Y entonces todas aquellas cosas, servicios, operaciones que puedan garantizar que las personas tengan esas condiciones serán relevantes para nosotros. Y es por eso que nosotros fuimos la última caja creada en el sistema por decisión empresarial. Hay algunas cajas que se quedaron después porque hubo creación de departamentos y con ellos la apertura de cajas. Pero por decisión empresarial en el año 78 fuimos los últimos. ¿Por qué me parece relevante esto? Porque en ese momento ya había muchas cajas de compensación muy reconocidas con sus colegios, con sus institutos de formación. Y por eso entendimos que habiendo semejante diversidad, pues ese no era un tema en el que podíamos entrar para agregar valor. Pero con el crecimiento de Compensar, en el año 2008 entendimos que la educación en sí misma hacía parte de ese círculo de plataforma integral de bienestar, donde en el componente de productividad podíamos apoyar a la gente a estar mejor. Porque sin duda alguna, uno de los proyectos de todas las familias sin duda es la educación. Así que en ese momento entramos en la Fundación Universitaria Compensar y desde ese momento hemos estado analizando y entendiendo muy bien
cómo se mueve esa dinámica. Y hoy, fruto de esos 12 años de trabajo conjunto con la universidad, yo te puedo contestar ya la primera pregunta en el siguiente sentido, y es que nosotros entendemos que la única forma de poder, digamos, acercarnos realmente a cualquier situación es conversando entre todos los actores. Si observamos, la caja está en la mitad entre los empresarios y los trabajadores o beneficiarios del sistema. Muchos de ellos, por supuesto, personas que tienen como proyecto o como desarrollo la educación. Entonces, nosotros en la mitad podemos jugar un papel interesante porque a nivel, digamos, macro, podemos entender y conocer los estudios sobre lo que se requiere en la región. Y entendemos claramente que región por región hay unos cambios significativos. Pero también en la conversación uno a uno con los empresarios, cosa que hacemos muy frecuentemente, podemos entender también las necesidades individuales e ir cruzando y tejiendo hasta dónde esas necesidades parecen ser tangibles y reales. Nosotros estamos operando en el bosque, pero también en el árbol, porque entendiendo a cada uno de los empresarios que está, digamos, trabajando día a día y construyendo y necesitando en la práctica y en el terreno algunas competencias, podemos entender cómo formarlas. E insisto, eso va de la mano con esos estudios generales en donde miramos cuáles son los sectores que en el futuro van a tener relevancia o que pueden tener alguna significación en el mercado. Y así empezamos a diseñar los programas en la universidad. Entonces nosotros hemos entendido siempre que esa conversación es la principal clave. Una segunda es arremangarse. Entonces nosotros hemos entendido que la construcción de redes es el elemento más poderoso para poder lograr esto y hacerlo realidad. Y eso no se hace si uno no está en el terreno con todas las partes de la cadena. Y entonces no solamente escuchando a los empresarios, sino escuchando a los alumnos o los potenciales alumnos sobre sus requerimientos, sobre lo que les gusta. Hemos ido tejiendo ahí unas carreras que lo que pretenden es tener formaciones tanto de índole, digamos, duro, como de índole blanda, respondiendo a esas cosas que los empresarios insisto, los potenciales estudiantes están desarrollando. Y otra cosa que hacemos mucho es estar como en modo laboratorio, que no implica solo al interior de la caja tener unos laboratorios en sí mismos, sino participar de aquellas iniciativas que muchas veces no son exitosas o que nos enseñan alguna cosa distinta, muchas veces con el sector público. Con el Distrito Capital hemos hecho muchos emprendimientos de todo tipo y de formaciones de cualquier cosa que se imagine. Tuvimos un proyecto que fue muy difícil hace unos años, en donde el secretario de Educación quería formar a las personas en lo que ellos quisieran y además dotarlos de recursos para que fueran lo que quisieran en sus comunidades e hicieran la diferencia. Entonces teníamos profesores de escuelas de deportes, teníamos fotógrafos, eso fue un rollo, ya se imaginarán lo que es desde lo público organizar toda esa logística. Ahí aprendimos mucho. Recientemente con la Secretaría de Gobierno estamos trabajando también en ese componente de formación de jóvenes y empleabilidad de jóvenes en cargos en el distrito. Entonces, ahí hay otro tipo de descubrimiento que es interesantísimo y que uno normalmente no escucha cuando está del lado del sector privado, digamos. Entonces, todas esas cosas nos han ido dando como la idea de que este trabajo intersectorial lo que es un éxito en la medida en que nos escuchamos y construimos cosas de alta calidad para garantizar que las personas tengan acceso, que ese es el siguiente componente. Yo creo que la vida de Colombia en general en el empleo era una antes de la creación del sistema público de empleo y otra después, porque la sola creación de una base de datos donde confluyen las necesidades y los oferentes con las formaciones y capacitaciones lo va haciendo mucho más pertinente cada vez. Y como sabemos, pues las cajas participamos con agencias privadas de empleo que capturan esa información y están anticipándose y adelantándose para garantizar que desde la presidencia, la vicepresidencia, las gerencias, las coordinaciones de las empresas estén declarando cuáles son sus necesidades y haciendo o capacitando mucho más pertinente a las personas cada vez. Eso te diría respecto de la primera pregunta. Y pues paso entonces a la segunda. Nosotros también, incluso en el seno de Azucajas, hemos venido escuchando hace mucho tiempo cuáles son esas competencias de futuro. Y hoy, después de mucho pensarlo y de muchas reuniones y demás y foros en los que hemos participado, creo que confluimos en algunas cosas y es justamente eso que mencionaba ahora de la necesidad entre una competencia dura y una competencia blanda. Arranco por estas blandas porque creo que son las más necesarias hacia el futuro y donde resaltaría como primera la capacidad de adaptación.
Esa parece obvia leerla, ¿no? Porque en un mundo en donde tenemos que planear día a día, gracias a la pandemia, donde no sabemos qué va a pasar en 5, pues la capacidad de adaptarse es muy importante y ya la mencionaban en este mismo foro antes de nosotros. Pero más relevante me parece en unas generaciones en donde la adaptación pareciera no ser la característica principal. Generaciones que tienen todo más inmediato porque lo tienen a un clic, porque Internet les ha acercado el mundo, porque la capacidad de frustración pareciera ser más rápida que la que tuvíamos nosotros cuando realmente no teníamos la posibilidad y teníamos que adaptarnos. Entonces, mantener esa capacidad de ser flexibles y poder tomar diferentes caminos, alternativas, ver todas las oportunidades, las dificultades como oportunidades, es una de las principales. Seguida, por supuesto, del tema de ser sociales en el trabajo. Trabajar en equipo, independientemente de la distancia, de si es remoto o presencial, pero garantizar la existencia de muchas ideas que ayuden a que sea más prolífico ese futuro. Y ahí quiero mencionar simplemente que estas generaciones han cambiado. Yo creo que Jacobo me da la razón cuando hablamos, y tal vez Ana María también por la edad que tiene, pues que parece tener, porque muy joven, porque anteriormente de verdad el jefe era el que mandaba. Y creo que los últimos jefes se han venido pensionando recientemente, o los últimos doctores. Hoy en día trabajamos con grupos que son colegas, que tienen responsabilidades específicas y a quienes tratamos como tales, no como subalternos. Entonces, si uno llena su organización de personas que son colegas y que son más responsables cada vez de lo que tienen, probablemente vamos a lograr mejores resultados. Y eso, insisto, va de la mano de ese trabajo en equipo, un trabajo que no es descendiente, que no es de órdenes o de instrucciones, sino de el entendimiento común de un objetivo y que todos como profesionales vamos avanzando cada uno en su labor al cumplimiento de ese objetivo. Y finalmente, en las competencias duras, pues es evidente, digamos, la introducción de la tecnología. Eso sería un refrito mencionarlas en detalle. Pero lo que sí creo es que hay que tenerlo en un entendimiento superior, no necesariamente para operarlo, pero sí para entender los beneficios que nos puede dar. Uno de los ejemplos que creo que todos conocemos es el de blockchain. Hace un año todo el mundo hablaba de blockchain, pero pocos sabían realmente cómo utilizarlo y para qué. Ese entendimiento y ese maseo de esa información nos ha permitido entender cuáles son las claves de poder utilizar y en qué momento y para qué sirve y para qué no una tecnología como esta. Y de igual manera, la analítica. Y de igual manera, otro tipo de cosas. Yo creo que incluso la comunicación se ha tecnificado de tal manera y además se ha multiplicado con lo de las redes y con toda esa información que ya nos tiene, digamos, al borde de la locura, que nos tiene, ¿cómo es que decían? Infoxicados. Pero donde saber utilizarla bien puede producir unos efectos mucho más fuertes que lo que hacía en el pasado. No es vender un producto, sino entender al consumidor desde su pensamiento. Entonces, todo este tipo de cosas, del entendimiento de las tecnologías, duras o blandas, yo creo que va a ser la consecuencia de que en un futuro tengamos unos profesionales mejor preparados. Entonces, en resumen, unas competencias duras en términos de analítica, de entendimiento y uso de la tecnología, con unas competencias blandas, como son la adaptabilidad, el trabajo en equipo y la socialización efectiva. Muchísimas gracias. Me están diciendo que tenemos que terminar, no hay tiempo para una segunda ronda de preguntas. Yo me quedo con muchísimas preguntas. Un poco cuál es la educación que necesitamos, cuál es la educación que queremos de ahora en adelante. Digamos, creo que hace tiempo decimos frecuentemente que la educación que estamos recibiendo o dando en el siglo XXI es la del siglo XIX y que necesitamos incorporar mejoras en la educación y evidentemente hay que innovar, hay que usar la tecnología, pero hay que en ningún momento perder la empatía, la cercanía y entender que ahora somos un círculo virtuoso en los cuales no solamente el maestro, profesor, docente es el que tiene el conocimiento, sino aquí circula entre todos, ¿no? Entonces, estuve como anotando las palabras que frecuentemente vinieron en la conversación de ustedes tres. Aquí se habló mucho de un círculo de bienestar, de felicidad, ¿no? De sumar entre todos, de una educación como habilitador para fortalecer a todos los individuos, no solamente el que está aprendiendo, sino a todos los individuos, y entender que se necesitan aquí unas competencias
de las blandas y de las suaves, y de las duras, quiero decir, apoyados en ese espíritu curioso, crítico y que nos permite adaptar la tecnología y otras formas de innovar para ser, digamos, todos mejores, tener un mejor conocimiento que esté a disposición cada vez de más personas de una manera práctica para ayudarnos, como decíamos al principio de la conversación, que estas transformaciones realmente nos ayuden a innovar, a aprender y también a emprender para tener unas sociedades, pues digamos, mucho más abiertas a lo que se viene y estos trabajos del futuro que todavía no sabemos lo que son, pero ya tenemos que ir preparándonos para todo esto. A mí no me queda sino agradecerles, me quedo con ganas de hacer muchas preguntas, felicitar por el trabajo que cada uno de ustedes tiene desde su rol, desde su institución, ya sea como cajas de compensación, como universidad. Realmente, siendo extranjera, veo que hay una vocación por ayudar a reflexionar sobre cuál es la educación que se necesita y cuáles son los cambios que se pueden ir introduciendo a medida que se va viendo las necesidades a ser atendidas por parte de los alumnos, pero también de los docentes, porque todos estamos en un mundo de permanente cambio y estamos todos en esto, ¿no? Entonces, el beneficio y la felicidad y el bienestar va a ser para todos. Así que les agradezco muchísimo, le agradezco a los organizadores por este festival que nos permite tener estas discusiones, estas reflexiones y darnos cuenta de todo lo que se está haciendo y del camino que todavía es necesario para mejorar la educación. Y como dice el festival, enseñar, aprender y hacer en tiempos de cambio. Así que gracias de nuevo a todos y a quienes nos escucharon. Espero que les haya interesado estos 45 minutos que tuvimos aquí de excelente conversación. Gracias de nuevo a todos.